Bueno, hemos llegado al piso número 2. Migrar para emprender. ¿Salto al vacío o trampolín? Asimismo, hoy vamos a estar respondiendo estas preguntas y vamos a contar historias en este Elevador 99, tu espacio que te eleva en episodio a episodio un nivel más. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, el cual tiene aproximadamente 17 años en territorio español. Llegó hace mucho tiempo con muchos sueños, ilusiones, sentimientos, emociones encontradas, pero es ella la que nos va a contar y nos va a expresar todas esas vivencias positivas, notas positivas, que sea ella, Rita Fuentes de Nicaragua, que hoy viene a compartir. Bienvenida, Rita. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a este Elevador 99. Y bueno, cuéntanos cómo, en principio, cómo ha sido esto así en un pasaje. Después vamos a ir ahondando en cada uno de los detalles. Pero cómo ha sido así a vuelo de pájaro estos 17 años. Intensos, ¿qué te puedo decir? Sales con toda la ilusión del mundo, y tú lo sabes también, de tu país. Yo era en Nicaragua maestra, con 2 títulos. Gracias a Dios, cuando salí de ahí, pues salí con todas las ilusiones, las ganas de salir adelante, y llegas aquí y te encuentras otra realidad. Una realidad que vas un día sí, otro también, superando los obstáculos. Pero aquí estamos, 17 años después. Eso es una historia que debe ser súper increíble. Yo la conozco, pero quiero compartirlas en este espacio con ustedes, porque miren, ya tenemos el primer indicio de maestra en Nicaragua, que sabemos, una mujer que inclusive en muchos colegios usan uniforme, una postura, y que un día decidió apretar ese botón para salir de territorio nicaragüense y lanzarse al mundo a nivel geográfico. ¿Tenías destinado España o en ese momento? ¿Qué pasó eso en esos 17 años, hace 17 años atrás, cuando te lo planteaste? ¿Era España? ¿Era salir? Mucha gente de Centroamérica no elige Europa, sino que elige Estados Unidos, lo sabes muy bien. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué le llevó a esa maestra que iba con su uniforme, que iba al colegio, que tenía toda esa rutina que conocemos así de antemano? ¿Qué la llevó a migrar? Pues son muchas cosas, Arlen. ¿Qué te puedo decir? Lo económico, más que todo. Porque yo de corazón soy maestra. O sea, de corazón. A mí era lo que ¿te gusta enseñar? Más me gustaba. Llega un momento que ves que tu vida no avanza, porque la situación económica del país no es lo que tú quieres para ti, para tus hijos. Ya tenía un niño en ese tiempo, que además yo de todo es lo más duro que veo. O sea, dejar a un niño de 2 años. De 2 años en ese momento. En ese momento. Hace 17 años, imagínate, que ahora tiene 20, va a hacer 20 mi hijo. Lo más duro es eso. Para una madre, yo admiro todas las madres que dejan a sus hijos, que por circunstancias que luego la vida aquí te va enredando, no puedes traértelo, no te puedes ir tú para allí, porque en aquel tiempo era muy diferente la situación, no podías hacer papeles después de 5 o 4 años. Entonces, lo más duro para mí ha sido eso. Tomar esa decisión. Tomar la decisión de dejar a tu hijo. Tuvo que haber sido súper difícil. Muy difícil, mucho. Un niño, si estamos hablando de repente de una pareja o algo, pero un niño, y sobre todo la corta edad, que necesita ese cariño, ese afecto, ese dormir con su madre, abrazarlo. Y hay que ver entonces y hay que analizar cuáles circunstancias te rodearon en ese momento, que el factor económico obviamente sabemos que pesa, pero a veces hay otros elementos que te dicen, ok, este es mi gran amor, es un pedazo de mi corazón, pero por él tengo que hacerlo. El soñar para ellos, porque ya no sueñas para ti una vez que tienes hijos, y eso te motiva para decir, vale, le voy a dar un futuro mejor. Entonces, en ese momento, yo, que soy muy impulsiva, porque lo soy, no te planteas todas las consecuencias que vas a tener, ni vas a llegar a un sitio donde no conoces a nadie, que otra cultura totalmente diferente a la tuya. Entonces, eso no te lo planteas, no lo piensas, ni siquiera te paras a decir dónde voy a ir. No, coges tu maleta y te vas, ¿no? Dejas al pequeño ahí. ¿Lo dejaste siempre, con un familiar, con tu madre, con tus hermanos? No, lo dejé con su papá. Con su padre. Entonces, claro, siempre tú vas pensando por su bienestar.
pero una vez que estás aquí es la realidad, que es otra. Totalmente llegas y te diferente. Te consigues otra cosa de lo que soñaste, de lo que la planificaste, otra, ¿no? Totalmente diferente. Entonces yo cuando llego, lo primero que quiero es trabajar para pagar una deuda que traes, que yo creo que es, la mayoría la traemos, esa deuda de los boletos, de lo que sea, pero hablo por mí, sí. Yo traía esa deuda económica. Sucede mucho, sobre todo en la parte de Latinoamérica y en la parte de África, ¿no? Sí. Y ahí es donde yo le digo a la gente cuando opinan tan alegre, vete a tu país o por qué saliste o creen que estábamos jugando allá y no saben la maleta esa que traemos, el grado de responsabilidad y sin ahondar mucho en el tema, eso lo dejaremos para otro episodio. A veces nos enfrentamos a mafias que también disfrazadas de buenas personas te financian esos viajes y que finalmente llegan hasta secuestros, acosos, extorsiones y demás. Sí, ¿Okay? Exactamente. En mi caso, pues no hay esas extorsiones, yo creo en Centroamérica, yo creo sí. que no hay, pero bueno, en otros sitios sí que tengo entendido que hay. Pero bueno, llegas a España retomando sí. lo de tus sueños y te das cuenta que no es lo que tú has soñado. No era lo que habías soñado. No. Y que una vez estando aquí ya no hay marcha atrás. Es o echas para adelante o echas para adelante. Sí. Entonces, es ahí donde voy, que el día a día, el saltar los obstáculos, el ser cada día más fuerte, el decir, si lo has hecho por tu hijo, que en el caso mío sí. lo hice por mi hijo, continuar, ¿no? Diciendo, no, pues este obstáculo tengo que saltarlo, tengo que organizarme, tener una organización y luego ser muy fuerte de cabeza. Yo a mi hijo me lo traje al año. Al año. Porque no podía más, yo no podía estar sin mi hijo. Lo decimos constantemente y somos aquí por lo menos desde las plataformas que nosotros manejamos, aparte de Elevador 99, se lo comentamos a muchísima gente. La reagrupación familiar, el tema de la familia unida es algo que nosotros debemos siempre procurar. Una persona migrante que pueda llegar y sentarse nuevamente con sus hijos, con su pareja, es una tranquilidad emocional increíble que le va a permitir evolucionar. Mucho, pero también te lo digo que no es fácil. No es fácil. No es fácil, porque no es fácil estando tú solo. Pues imagínate ya traerte a ese niño, traerte a tu pareja, sí. Porque claro, ya vas avanzando. Sí. No es fácil, pero se puede. Yo siempre he dicho, o sea, lo difícil es tenerlo lejos. ¿En algún momento pensaste que ibas a retornar como maestra y dándole continuidad a lo que habías estudiado y a lo que estabas ejerciendo en Nicaragua? Sí. ¿Sí? Al año lo pensé, porque yo venía con un permiso de 1 año. Entonces digo, me devuelvo, me quedo con mi hijo allá. Gracias a Dios tuve buenas personas que me apoyaron. Mis jefes, en ese momento que yo les puse la situación, me dijeron, Rita, no te vas a ir a Nicaragua, la situación está muy compleja ahí, una vez que tú has emprendido el viaje, estás aquí, ya tienes hecho lo más difícil. El 50% del camino te ha recorrido. Y en mi caso, tengo que decirlo y agradecer mucho que estos 2 señores fueron a Nicaragua y me trajeron a mi hijo. Qué bien. Entonces, por esa parte yo me sentí muy bendecida, porque ellos no quisieron que me fuera de su casa. Yo estaba interna, empecé trabajando interna, haciendo de todo. Yo siempre digo, aquí hace 2 cosas. Sucede a gran parte de la mujer latinoamericana, ¿no? Que llega, independientemente de las profesiones y demás, siempre lamentablemente ese es uno de los principales trabajos que se les ofrece. Yo te voy a decir una cosa, que yo en mi maleta aún conservo mi título de licenciada en Lengua y Literatura, que lo puse en la maleta el día que salí de mi país. Qué bien. Y lo metí ahí con una esperanza, creyendo o a lo mejor teniendo el sueño de que llegando aquí yo iba a poder trabajar como maestra. Y aún ese título sigue ahí. ¿En algún momento incorporarte como maestra aquí en España? Arlene, una vez que tienes ya familia aquí, o yo por lo menos en ese tiempo, no sé ahora, que creo que las cosas son diferentes. Un poquito más ágiles. Vale. Pero en ese tiempo yo ni siquiera me lo planteé, porque no tenía cómo sobrevivir, yo no tenía papeles, ganaba 800 euros. Ahora se gana un poco mejor. Poco mejor, aunque la inflación está por las nubes. Así es. Entonces, ganaba 800 euros, no tenía dónde vivir, no tenía papeles, no tenía nada. Claro. Vivía interna, vivía en esa casa. Entonces, claro, era impensable. Sí, fui a la Casa de la Cultura a preguntar, pero
cuando vi que no, entonces priorizas a tus hijos. Ahí es cuando tú dices, no, mi hijo estudiará, mi hijo hará un futuro mejor que el mío. A mí me toca empezar de cero o bajo cero, como lo queramos llamar. Y a partir de allí tú vas formando una base, que al final yo creo que es lo que yo he intentado hacer, formar esa base, que ahora yo te puedo decir, que nos vamos a saltar un poquito, que mi hijo trabaja conmigo y yo soy la mujer más dichosa del mundo. Qué bien, tener a mi hijo cerca. Y aprendiendo de una de las mejores. Es un vendedor increíble. Entonces, para mí eso justifica todo lo que hemos pasado. Un mensaje a esas mujeres que llegan con un título, ¿verdad? Le dirías, olvida tu sueño, empiezas desde cero, de menos cero, como tú dices, aunque yo tengo otro criterio de eso, te lo comentaré más adelante. O le dirías, mira, esa fue la Rita de hace 17 años atrás, yo te aconsejaría esto. ¿Qué mensaje le daremos a esta? A ver, yo le diría que estudie, que avance, que si puede, que lo va a conseguir, que todo se puede conseguir. Lo que pasa es que hay maneras diferentes de hacer las cosas. En ese momento, date cuenta que fue una chica de 26 años, 27, 28, que a lo mejor vas perdido, no pides consejos, o a lo mejor tienes muchos sueños, mucho miedo. Las cosas a lo mejor no se te dan, a veces se te dan, a veces no. Entonces, yo que aconsejaría siempre, claro, estudia, intenta avanzar. Ahora hay muchas posibilidades, muchos estudios. Ahora, si no estudias es porque no quieres, si no haces un curso es porque no quieres. Inclusive teletrabajo. Totalmente. Yo siempre digo que es muy respetable, que sí, que vaya a cuidar a abuelitos, me parece muy bien, pero va a cuidar a abuelitos porque quiere. O sea, es muy respetable y de verdad yo admiro a la gente que está ahí 16 horas cuidando a un abuelito y que duerme ahí, ¿vale? Internas, estamos hablando. Pero el que no trabaja ahora en un restaurante, en una cafetería y más ahora con la oportunidad que están dando de los papeles, de regularizarte. Así es. Pues fíjate, es que en empresas... Estudiar y trabajar. Si no lo haces ahora es porque no quieres. Y yo siempre he dicho, ahora hay más oportunidades, creo yo, y está como mejor el mundo para el inmigrante que hace unos años. Debería estar mejor, pero por lo menos estamos avanzando. Estamos trabajando, estamos hablando con Rita Fuentes de Nicaragua, que llegó aquí hace 17 años y ella un día decidió apretar ese botón del ascensor para subirse de nivel, migrar a otro territorio y ¿por qué no? Migrar para emprender. Y ahorita vamos a seguir conversando con ella esos temas y esas recomendaciones, esos primeros pasos como emprendedora. Estamos con la maestra de Nicaragua que un día decidió apretar ese botón del ascensor, migrar para emprender. Y sé que no hemos hablado ahorita del emprendimiento porque quiero preguntarte, ¿qué pasó por la mente de esa mujer, esa maestra de Nicaragua, ya aquí en España, con un trabajo que ya nos lo has comentado como de interna y que de repente se entera que está embarazada? ¿Qué pasó en ese momento? Querer irme. Dejar todo. Volver a Nicaragua. Eso pasó por mi cabeza. Pasó y te bloqueó, te partió, me supongo, en ese momento. Totalmente. Te pierdes porque llega un momento que no sabes qué hacer. Estás perdida. Pero sabes que tienes que luchar. Y ya no era uno. Que ya no era uno. Era uno en Nicaragua y uno aquí. Que eso era lo peor. Pero, como yo siempre he dicho, para todo hay solución. Así es. Y lo único que tienes que hacer es tener valentía, fuerza de voluntad, ganas de seguir luchando, nada más. Ese ha sido como tu motor, ¿no? Ese es como el combustible. Mi motor ha sido ese. Y, ¿sabes? Yo creo que al final es conocerme. Yo me conozco. Sé hasta dónde soy capaz de llegar, de resistir. Porque al final tienes que resistir. Tienes que ser fuerte, valiente. Y yo creo que al final eso ha sido el motor, mis hijos, y conocerte. Y querer seguir avanzando, para atrás ni para coger impulso.
Lo bueno es que vienes como una formación de maestra. Yo creo que maestro no es cualquiera. Levantarse todos los días, lidiar con grupos de estudiantes, diferentes caracteres. Si era en épocas de adolescencia, me supongo, que son una parte difícil. Creo que tenías ahí el background, tenías la esencia y que lo transformaste en ese momento para que, aunque no era tu misma realidad frente a un grupo, en una escuela, con tu uniforme, con tu disciplina y todo lo demás, creo que toda esa formación es la que te ayudó, o me equivoco, en esta nueva etapa de migrante. Eso me ayudó mucho. Y luego, a mí siempre me enseñaron, Arlene, a luchar por tus sueños. Mis padres. Mi papá me enseñó a trabajar desde muy niña, porque vengo de campo, sí, ¿sabes? Y en el campo nos enseñan, en el campo y en la ciudad, supongo yo, pero bueno, mi experiencia de campo, caso particular. Sí, de campo, a tener mucha resistencia. Entonces, mentalmente, yo venía preparada. Venía preparada mentalmente. Y luego ya es solo ir poco a poco, ir paso a paso. Pero sí, todo te ayuda la formación que tienes, las ganas que tienes de salir adelante. Los valores, los principios familiares. Todo te ayuda, todo. ¿No? Y lo que te comentaba, Rita, me supongo que todos esos valores familiares, esa Rita, esa maestra que venía de esa familia del campo, fue lo que te ayudó a mantenerte durante estos años del lado de los buenos, vamos a decirlo. Y que vemos como en la actualidad llegan muchas personas migrantes jóvenes, como llegaste tú a esos 20 y algo, y que toman otras vías. Sí, a mí los valores me han ayudado muchísimo. Luego Arlene, yo creo que al final en el camino hay dos tipos de camino, ¿no? Sí. Es saber hacia dónde te va a llevar cada camino, ¿no? Está el camino fácil y el camino un poco más difícil. Sí. Pues es saber dónde te lleva, tener en tu cabeza bien discernido lo que quieres para tu vida. Lo que quieres lograr. Porque al final, si te vas por el camino malo, sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Así es. Si te vas por el camino, aunque sea un poco más difícil, porque yo te voy a decir una cosa, yo donde estaba en esa casa era gente multimillonaria. Sí. O sea, multimillonaria, que al final dices, bueno, pues lo tienen todo, en tu cabeza se te pasa, jolín, los hijos lo tenían todo fácil, mi hijo lo tenía todo muy difícil. Entonces te pones a pensar tantas cosas, pero tienes que saber siempre, el camino más corto o más fácil te lleva a conseguir las cosas más rápido, pero con consecuencias después que tienes que afrontar. Entonces, al final, bueno, tus valores te van enseñando en el camino poco a poco que tienes que ir haciendo las cosas bien y irte formando. Muy bien, muy bien. O sea que estamos de acuerdo en que los valores y esa crianza familiar son fundamentales a la hora de tomar decisiones a la hora de migrar. Pero para todo, hasta para tus hijos aquí. Yo con mi hijo lo veo, mi hijo es adolescente, 20 años. Okay. Todos los días, si no me tomo un café, como con él, hablamos, me cuenta sus cosas y tú te das cuenta ahí de lo que hay alrededor, y entonces esos valores tú le vas enseñando, le vas aconsejando, le vas guiando, por decir algo, pero luego él, ya como todo un adolescente, y que toma sus propias decisiones y sabe lo bueno y lo malo. Ya se hace lo malo, es un problema, ¿no? Así es. Pero estás ahí como padre, tanto como padre presente como padre ausente. O sea, hablo en el sentido de los papás que tienen sus hijos en Nicaragua también. Correcto. Con la edad del mío, por ejemplo, pues estás al teléfono, estás pendiente, estás guiándole y al final ese joven es el que decide sus propias decisiones. Entonces, igual, tú llegas aquí y sabes que hay diferentes caminos y tomas tus propias decisiones y sabes lo bueno y sabes lo malo. Yo veo, por ejemplo, en el caso de jóvenes que llegan a la discoteca, hay jóvenes que llegan solo a hacer desastre. Y hay jóvenes que llegan a bailar, a disfrutar, a divertirse sanamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cada quien sabe por qué camino tiene que continuar. Así es. Mira, ahí hemos hablado de esa Rita que tomó esa decisión, que salió llena de sueño, que se encontró con una realidad diferente, que tuvo que reinventarse y ser trabajadora interna, teniendo una carrera, una licenciatura y un diploma que traía en su maleta. ¿Qué llevó? ¿Cuál fue el momento en que esa Rita decide ya emprender y seguir en el camino? Vale, 5 años después de pasar lo que yo digo, las duras y las maduras,
cuando ya tenía papeles, ¿vale? Ya Una vez tenías tu que residencia yo y tu ya permiso de tenía, trabajo. sí, un permiso de trabajo. Después de 4 años, 5 años, ya teníamos un permiso de trabajo. Mi papá siempre me ha enseñado a vender, siempre me enseñó, que en paz descanse, a vender, ¿no? Entonces eso yo ya lo llevo, el vender, el ofrecer. Entonces entré en una empresa que era para vender catálogos, Catálogo, ¿vale? ventas por Vendía catálogo. ventas por catálogo. Y eso fue, yo no lo vi difícil en ese momento porque yo era vendedora nata, ¿no? Entonces Te no lo vi gustaba difícil. hablar, te gustaba y yo quería interactuar con la salir gente. de ese círculo que tenía al final, Sí. porque eso te hace, es verdad que cuando estás interna dices, bueno, yo hago todo lo de la casa y descanso. Descansas, luego vuelves, te adaptas a esa vida. Yo Sí. creo que pasa lo mismo con los abuelitos. Te adaptas a la vida, ¿no? Estar interna con Sí. un abuelito. Y trae Pero consecuencias. yo no- Hay estudios recientes donde se establece que todas aquellas personas que trabajan durante muchos años como cuidadoras de personas mayores o personas internas, como lo estás diciendo, al final se presentan, en la mayoría de los casos que se analizaron, problemas psicológicos emocionales. Claro que trae problemas Sí. psicológicos. Y está estudiado ya todo eso. Lo que pasa es que se adaptan Se conforman. Los inmigrantes que venimos de ahí nos adaptamos, ¿no? Y nos conformamos. Entonces yo por eso te dije anterior, no se tienen que adaptar, no se tienen que conformar. Hay muchísimas opciones ahora, y en ese tiempo, retomando lo de cuando yo decidí hacerme autónoma, pues yo me fui a vender a las calles con catálogos, entregándolo a Muy la bien. gente, y vendía muchísimas joyas. Luego ya todo pasó cuando me hice ya En ese tiempo duraste, me supongo que Un año. un año como vendedora por catálogo de un joyas. año. Luego me senté en una terracita de un bar, justo en la plaza donde tengo ahora los bares, y una chica me ofreció, dice, oye, ¿no querrás tú un bar? Y yo, espérate, déjame. Yo te dije anteriormente que yo era de tirarme al agua sin saber nadar. Sí. Pero es que al final, si te piensas las cosas, nunca haces nada. Entonces yo siempre aconsejo, bueno, con cabeza, tirarse al agua, aunque no sepamos nadar. Una vez que estamos allí, Atreverse. nos atrevemos. Una vez que estamos allí, conociéndote hasta dónde eres capaz de llegar, vas a tener fuerzas de seguir luchando, ¿no? Y a partir de ahí yo ya empecé con el primer bar. Muy bien, eso me lo vas a contar en este momento porque quisiera ahondar en esa Rita ya emprendedora que no solamente vendió joyas, sino que ahora maneja 3 negocios. Estamos conversando con la maestra de Nicaragua, y esa maestra que ha tenido una travesía de verdad que me has dejado con muchas expectativas de cómo lograste, después de llegar, ser trabajadora del hogar, te atreviste y dar el salto a ser vendedora de joyas en la calle. Y ese salto, porque hubo un nuevo salto que te quiero que compartas con la gente, para que se sigan atreviendo esa población migrante que nos sigue, en cómo se llega desde cero, según tú, ¿ok? Yo siempre digo que no podemos empezar desde cero. Yo siempre digo que empezaremos desde 1, 2 o 3, pero desde cero jamás. Pero te respeto tu opinión. A ser emprendedora y una empresaria aquí en España. Vale, mira, volvemos a lo mismo, es querer, soñar. ¿Sabes qué pasa, Arlen? Que yo pienso que el que no sueña, no sé, una parte suya está dormida, ¿no? Sí. O por no decir, está muerta. Es como una vida ¿no? triste, ¿no? Muy triste. Y para mí mi vida es, día a día yo me levanto con una alegría porque tengo sueños, Sí. sueños que cumplir. Y gracias a Dios, también a mis hijos les he inculcado que tengan sueños, que quieran levantarse ese siguiente día, ¿no? Teniendo ilusiones sería. Ese sueño, esas ilusiones son los que te llevaron a tener estas 3 empresas que tienes en la actualidad. A mí sí, bueno, vamos a aclarar algo ahí, tenemos 2. Ahora porque también eso se puede, el rectificar y decir, vale, no puedo con 3, nos vamos a quedar Muy con importante. 2. ¿Sabes por qué? Me decía una señora, ay, pero ha fracasado el otro bar. No ha fracasado el otro bar. Hay un momento que tú tienes que decidir. Ser sincero con uno si mismo. avanzas, si quieres avanzar, sacrificándote muchísimo más, o te quedas
allí donde estás, que estás bien. Ahora mismo yo te puedo decir que estoy bien. En uno está mi marido, en uno de los negocios, y en el otro está mi hijo y yo. Correcto. Que el día de mañana quiero que esté mi hija también. Ya imagínate, ya sí. como los chinos, ¿no? Qué bien, qué bien. Pero yo creo que ese momento en que puedes decir, vale, no es dar un paso atrás, es rectificar y decir, me estoy matando muchísimo, vamos a quedarnos con 2, lo vamos a llevar bien. Como dicen por ahí, también hay otras opciones que puedes ir haciendo, otros sueños que puedes ir en otras cosas que puedes ir invirtiendo. Hay muchas opciones, muchas. Todo el sacrificio también es verdad. Pero ahora mismo tenemos 2. Y gracias a Dios, bien. Uno de ellos es un restaurante y el otro es una discoteca. Una discoteca, sí. Mira, qué interesante, de maestra de escuela a dueña de una discoteca y pasarla súper bien. Y un restaurante, que gracias a Dios tenemos ahí comida, ahí vemos de todo, como te digo, todo tipo de personas, colombianas, peruanas, ecuatorianas, nicaragüenses, mexicanos, ingleses. O sea, tú sabes lo que es para mí esa dicha. Todo lo que hagas, hazlo con amor. Eso sí. Bueno, me consta porque soy un comensal de allí y me encantan las sopas, me encanta la comida que siempre preparan en tu restaurante. Así es. Mira, eso que acabas de decir, muchísima gente no se atreve o tiene una mala señal cuando se cierra un negocio, cuando creen que está derrotado, pero siempre es bueno de repente ese autoanálisis, esa retrospectiva que se hace. Vamos a ver, los negocios, se lo decía en estos días en una reunión que tenía con una chica y se le decía, mira, existen líneas de negocio, existen productos que salen al mercado, productos que tienen una vida y de repente ya no quiere decir que la empresa decayó. Es como si de repente en tu restaurante, por ejemplo, sacas un plato, la gente lo degustó, lo probó, a algunos les gustan, a otros no caló, pues el restaurante sigue, simplemente cambias el menú y te vas reinventando. Ese es uno de los secretos que a veces los emprendedores no lo conocen, ¿no? Pero el emprendedor es exitoso, como la maestra de Nicaragua que tenemos aquí, que sabe que se reinventa, que no solamente se reinventa, sino que diversifica el negocio. Yo creo que eso es parte de esas claves de seguir encaminada a lograr lo que siempre te estás proponiendo. Así es, y una cosa muy importante, mira, los fracasos existen, o sea, el que te caigas y te tengas que volver a levantar, eso existe. Claro, y lo que pasa es que los grandes empresarios. Mi secreto a lo mejor ha sido el saber que me puedo caer en cualquier momento, pero que me puedo levantar. Una de las cosas más duras que yo viví fue en la pandemia, que tú me conociste en pandemia. En la pandemia nos conocimos. La pandemia fue dura, pero no solo para mí, para muchos empresarios que ya estaban muy consolidados. Pues imagínate yo que no estaba consolidada, claro, que tenía una hipoteca, 2 hijos, un divorcio. O sea, era decir, ¿pero esto va a poder conmigo? No. Y eso no pudo conmigo. ¿Por qué? Porque yo lo único que pedía a Dios era una cosa. Sí. Dios, salva el techo de mis hijos. Todo lo demás, llévatelo. Menos el techo de mis hijos y la salud de ellos. Nada más. O sea, yo no pedía nada más, nada. Y que en ese tiempo tenía 3 bares que estaban en la quiebra, en esa zona de las murallas. Me hiciste recordar que en esa época, yo creo que será por eso que somos amigos también, porque la pandemia también me hizo reinventarme. Y yo lo que le pedí a Dios en ese momento, algo así muy parecido, pero yo le pedía 400 euros al mes, no le pedía nada más. Yo ni siquiera eso. Yo le decía, Dios mío, permíteme ganar, que me entren 400 euros y con esos 400 euros yo hacía magia. Salía todo cubierto como era algo y iba al Mercadona y compraba 4 cosas. Tenía mi cuota aparte de mi piso porque compartía piso en aquella época. Compartía piso y la cuota aparte de los servicios. Yo no le pedía nada a Dios. De allí es donde a veces la gente que conoce tanto la Biblia como el Corán, ambos libros establecen de que agradece y se os dará. ¿Okay? Y yo lo que decía, le pedía a Dios eso, nada más. Y bueno, Dios hizo su milagro, hizo su magia. De verdad que sí. Pero además de eso, volvemos a lo mismo. El que no te haya dejado caer, el que haya seguido insistiendo,
en tus proyectos, el que hayas creído en ti, porque al final es creer en uno mismo. Yo creo que todo eso, o por lo menos en mi caso, ha hecho que yo esté ahora mismo, gracias a Dios, estable, bien, que mis hijos estén bien, seguir luchando. No te voy a decir que somos millonarios, ¿no? Porque no vamos a aspirar a eso. Claro. Pero estar estable en un país donde mirabas todo muy difícil, muy lejos. oscuro. Y casi imposible. Y ¿sabes qué miraba yo? Yo siempre he visto en la pandemia un túnel. Y que al final los seres humanos, y yo siempre lo aconsejo a quien sea, tú ves cada problema, ves un túnel y al final de ese túnel ves una luz. Una pequeña luz. Da igual cómo sea, pequeño o grande, da igual. Sí. Cerca o lejos, da igual, pero llegarás a esa luz y habrás atravesado ese túnel. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que confiar en que todo eso oscuro va a pasar y al final va a poder. O sea, no dejarte caer. Es continuar, es querer seguir y caerte y volverte a levantar y volverte a levantar 50.000 veces y que te dé igual lo que la gente diga, que si estás loco o no estás loco, da igual. Tú continúa. Fíjate que históricamente o estadísticamente las personas que llaman loco, ¿verdad? Son las que logran grandes cosas, ¿no? Eso es cuando tú lo planteas y la persona, unos se atreven a decirte de frente, no, eso es una locura. Otros no te lo dicen, pero lo piensan. Y cuando pasa el tiempo, ven cómo ese loco, esa loca, ¿verdad? Todas esas ideas, sueños de los que nos hemos hablado, se vuelven realidad. Pero ya ese loco, esa loca, ya ha avanzado y ha seguido de nivel piso a piso, ¿verdad? Y logrando ese objetivo. Hemos descubierto nuevas facetas de la maestra Nicaragua, pero queremos saber, porque sabemos que tu historia no termina aquí. Ya conociéndote que eres incansable, de que tienes esa fortaleza, esos motores que te llevan a seguir adelante y que nos han manifestado de que aún tienes sueños. ¿Te gustaría compartir algunos sueños que tienes en la actualidad? Pues algunos sueños. Yo creo que ahora mismo mi mayor sueño, ¿sabes qué es? Ir codo con mi hijo, ayudarle a ser su, ¿cómo su te mentor. digo? Sí, o su apoyo, vamos a decir, su apoyo. Algo que yo te digo, aquí yo empecé de cero, yo no quiero que él empiece de cero, yo quiero que él sus proyectos los empiece sabiendo que me tiene a mí, ¿sabes? Entonces, además de mis proyectos, que sí, claro que tengo, quisiera montarme una discoteca enorme, imagínate, que no sé si lo voy a conseguir, pero los sueños yo los tengo. O sea, yo te digo, yo ahora mismo no sé si algún día lo voy a conseguir. Bueno, yo que te conozco de hace años, creo que sí lo vas a conseguir, porque ¿sabes qué? Y quiero que hoy quede aquí grabado y te lleves esto también el día de hoy. Tú no comenzaste de cero. El que te haya dicho que comenzaste de cero, no. Porque tú misma aquí has develado que traías principios, valores, disciplina, una formación. Por lo tanto, no naciste. El que nace ahorita, un bebé que nace ahorita, nace de cero, no tiene nada. Pero tú traías una experiencia, una planificación, una constancia. Entonces, cuando llegaste aquí, y aunque no era lo mismo, pues no arrancaste de cero. Estoy seguro que arrancarías de 1, de 2 o de 3, ¿ok? Pero de cero no. Y cuando te digo que sí lo vas a lograr, esa discoteca que cuando la dijiste me la imaginé de 3 plantas. De 3 plantas. Te lo juro, no sé por qué, pero me lo imaginé de 3 plantas. Te puedo decir hasta los colores que vi. Vi blanco y vi mucho azul, ¿ok? ¿Qué sucede aquí? Que eres parte de esas personas que lo que nosotros llamamos de mentalidad del 1%, que te vamos a invitar a que escuches y que veas uno de nuestros podcasts que tiene que ver. Esa mentalidad del 1%, si nadie te lo había dicho, pues la tienes. ¿Qué es mentalidad del 1%? Esa persona que trabaja, que tiene un sueño, que sabe que tiene que llegar, que sabe que hay un proceso que tiene que seguir y que trabaja día a día, semana a semana, mes a mes, y cuando hace así dice, bueno, mira, estoy aquí tomándome un mojito en la 3ª planta de mi discoteca y estoy seguro que sí lo vas a lograr. Dios te oiga, pero bueno, que si no se consiguen los sueños no pasa nada. Yo te voy a decir un secreto. Cuando yo llegué aquí, anoté en una libreta mis objetivos, se podría decir, ¿no? Sí. Mis sueños, tus objetivos, tus planes.
era hacer una granja en Nicaragua, me acuerdo todavía, una granja, construir apartamentos. Eso sí que lo conseguí, no están ya, pero lo conseguí. O sea, a lo que voy es, escribe tu sueño. Arlene, yo te voy a contar un secreto. Que cuando yo llegué aquí, sí, ¿vale? Creo que la primera noche o la segunda, no me acuerdo, anoté mis sueños, mis proyectos de vida. Correcto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que si tú plasmas, escribes y luego los lees 50.000 veces, tus proyectos... Ahí salió la maestra. Ahí estaba. Sí, lo vas a recordar sí. Por qué estás luchando, por qué estás aquí, ¿no? Sí, correcto. El día a día, este sacrificio que es como para tu muchos. Recordatorio ahí interno. Exactamente, entonces claro, unos vas a cumplir, evidentemente, y otros no. Pero yo tenía la esperanza de cumplir uno por lo menos. Creo que eran 4 o 5. Hacer una granja, apartamentos, construir apartamentos para alquilar. Y yo decía, y de la renta vas viviendo y no sé qué. Sí que conseguí uno. El de los apartamentos ya no están, pero los conseguí. Bueno. Pero al final a lo que voy es que... Si hablamos porcentualmente y eran 4 y conseguiste bien, ¿no? Uno, es un 25% claro, de logro. A eso vamos, entonces hemos logrado algo. Siempre tienes que tener esos sueños en mente para que quieras siempre seguir adelante. O sea, para mí es tu motivación. Al mismo tiempo se convierten como una guía. O sea, esa guía que tú ves y te va guiando, te va marcando el camino. Es que al final yo creo que tenemos que tener esa guía, ese por qué luchar, además de tus hijos y tu familia, aburrido, ¿no? ¿Crees que sería muy aburrido levantarse todos los días sin saber qué hacer, dejar pasar, llegar la noche y comerte nada? todo el dinero que has ganado al día? No, yo creo que tienes que tener proyectos, ganas de continuar y decir, cuando tú mires para atrás, 17 años atrás, valió la pena. ¿Te gustaría compartir 3 claves para todas esas personas, mujeres, hombres, migrantes que también piensan en tener 17, 20 o los años que fuere y lograr eso que Rita, la maestra de Nicaragua, ha logrado aquí en territorio español? Claro que sí, que tengan un objetivo o varios objetivos, mucha paciencia y muchas ganas, o sea, no hay más. Tener ganas, sí. Es lo que yo siempre he dicho. Y terminamos, si quieres, con la satisfacción de decir el día de mañana, pensando que todo ha sido un sacrificio, pero que ha valido la pena, mirar un poco hacia atrás y decir, lo he conseguido. Vuelvo a Nicaragua, pero yo pienso volver a Nicaragua. Excelente. Algún día, no sé cuándo. Sí. Me lo preguntan, pero no lo sé. Pienso volver a Nicaragua, estar debajo de un palito de mango, en una hamaca, ahí. Volver a nuestras raíces. Eso. Cuando ya sea mayor, y decir, lo he conseguido. O sea, conseguí que mis hijos tengan una vida mejor. Qué bien. Conseguí que mis hijos tengan proyectos, tengan ganas de vivir, porque fíjate, y perdona que me extienda, no. Este es tu espacio. Los jóvenes necesitan tener ganas de vivir, necesitan tener proyectos. Entonces, no los jóvenes, si nosotros los mayores estamos hablando de que tenemos que tener proyectos, pero las nuevas tienen que tener proyectos, ganas de vivir. Mi hijo el otro día me decía, gracias mamá, porque me enseñaste a trabajar y porque me diste trabajo. Qué bien. Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con lo positivo, me quedo con que siempre que alguien me pregunta, ¿cómo hago para montarme un bar?, me dijo una señora. Y le dije, mire, lo primero, muchas ganas de trabajar. Lo segundo, mucho sacrificio, mucho. Sí. Y lo tercero, digo, no tirar la toalla nunca. Y yo es lo que siempre digo. O sea, tanto un bar, un proyecto, un lo que sea, nunca tire la toalla. Piense que va a caer, que se va a levantar, pues usted continúe. Y lo que hablábamos antes, Arlene, que no seamos conformistas.
que sí, llegue aquí y apenas llegue empiece a trabajar y a facturar, ¿no? Y luego decida dónde quiere ir a trabajar, de qué es capaz usted de conseguir, o piense si lo que quiere es estar siempre de interna, que no es malo, yo no estoy diciendo que sea malo, no vamos a armar aquí una polémica. Una polémica, Dios no lo quiera, o estar interna, o estar cuidando abuelitos, o no, pero o si quiere salir adelante. Con pasión y que le guste, y claro, que se sienta sobre bien. todo te tiene que gustar, lo que tú hagas te tiene que gustar, lo que tú emprendas te tiene que gustar, y sabiendo que siempre tienes que ir dando la cara, siempre. Muy bien. Entonces, con eso nos ha encantado tenerte aquí, de verdad que muchísimas gracias por todo ese aprendizaje, compartir también tu experiencia, y sabemos que vas a servir de inspiración para todos nuestros seguidores en las diferentes plataformas. Pues muchas gracias. Bueno, nos ha encantado hoy compartir con Rita Fuentes toda esa experiencia de vida, todo ese aprendizaje y todas esas vivencias, y sobre todo los tips. Te quiero invitar a que nos dejes un comentario y compartas tus sueños, así como Rita ha compartido los sueños que ella tuvo hace 17 años. Y por supuesto, no quiero despedirme sin antes invitarte al siguiente piso, donde vamos a estar hablando sobre mentalidad de crecimiento, cómo pertenecer al 1%.